En este video presentaré los conceptos básicos de la combinatoria. Los temas que voy a tratar en este video son: ¿qué es la combinatoria? Definiciones como experimento aleatorio, espacio muestral y evento. ¿Qué son los conjuntos y sus elementos? ¿Qué serían la población, la muestra, el orden y la repetición? Definiciones importantes como combinar, variar, permutar y la definición de factorial. También los métodos de ordenamiento y sus fórmulas. El método de combinación, de variación y la permutación. Así como un ejemplo con un conjunto de 3 elementos en el cual estaremos aplicando la combinación, la variación y la permutación para compararlos entre sí. Pero primero veamos qué es la combinatoria. La combinatoria es la rama de las matemáticas que estudia los distintos métodos que determinan el espacio muestral de un experimento aleatorio. Pero tú te quedarás con una cara de ¿what? ¿Qué me estás diciendo? Sé que parece un poco complicado, pero tendremos que especificar algunos conceptos para entender mejor esta definición. Como experimento aleatorio. Este es un experimento que se realiza con un determinado número de elementos, es decir, un conjunto, en el que no se puede predecir el resultado. Aquí en la tabla podemos ver una serie de experimentos y el número de elementos requeridos para realizarlo. Por ejemplo, al lanzar una moneda, solo ocupamos un elemento, que es una moneda. Al tirar un dado, pues también ocupamos un elemento, el cual sería un dado. Al recibir o dar una mano de póker, necesitamos 52 elementos, los cuales son las 52 cartas de la baraja inglesa. Para predecir el número de la lotería, necesitamos solo 10 dígitos, aunque las combinaciones que se pueden hacer son demasiadas y te las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Y para saber de antemano la contraseña del Wi-Fi, necesitamos 62 caracteres alfanuméricos, es decir, las letras del abecedario latino en mayúsculas, en minúsculas y los dígitos del 0 al 9. Espacio muestral. Es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Como vimos en la diapositiva anterior, los experimentos necesitan un número de elementos para llevarse a cabo, pero, a su vez, pueden entregarnos varios resultados que pueden superar el número de elementos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, al lanzar una moneda, obtenemos 2 resultados posibles, el cual es la cara y la cruz. Al lanzar un dado, obtenemos 6 elementos posibles, que son los distintos números que están en cada cara del cubo. Para recibir cualquier mano de póker, es decir, 5 cartas que nos den, las posibilidades diferentes que podemos encontrarnos son de 2.598.960. Las posibilidades de ganar la lotería, claro, dependiendo de cómo esté establecida, pero en este ejemplo serían con números del 0 al 49 y eligiendo 6 distintos números, con lo cual tenemos una posibilidad mayor a 13 millones de resultados distintos. Por lo cual, pues no sería muy lógico comprar todos los números de la lotería, puesto que nos gastaríamos una fortuna. Y por último, los resultados posibles de las contraseñas del Wi-Fi asciende a un número mayor de 8.39 por 10 a la 17, es decir, más de 839.000 billones de posibilidades distintas. Por lo cual, hackear un sistema de Wi-Fi, averiguar su contraseña requiere muchas posibilidades distintas, por lo cual sería un proceso bastante difícil. Suceso o evento. Es uno o varios de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Aquí vemos en la tabla de nuevo el experimento, que en este caso sería lanzar una moneda. Uno o varios de los resultados, pues en este caso uno sería que te salga cara. Al lanzar un dado, estamos especificando en este caso varios resultados posibles, lo cual puede ser que te dé un número par, ya sea el 2, el 4 o el 6. Para tener una mano de póker, pues un resultado posible sería un póker de ases con un 7. Las posibilidades de la lotería, pues sería simplemente un resultado, en este caso un número de la lotería que te toque, así como la contraseña del Wi-Fi, que en este caso puse varios resultados, los cuales serían 2,
que son los distintos caracteres que te muestro en este recuadro. En base a lo visto anteriormente, la definición de combinatoria quedaría de la siguiente manera, la cual es la rama de las matemáticas que estudia los diferentes métodos que contabilizan todas las formas de reunir u ordenar un determinado número de elementos, pertenecientes a un conjunto compuesto de n elementos agrupados en subconjuntos de r elementos de un experimento aleatorio, donde en esta tabla yo puse pues que todas las formas de reunir u ordenar un determinado número de elementos es equivalente a nuestro espacio muestral y que los elementos pertenecientes a un conjunto compuesto de n elementos agrupados en subconjuntos de r elementos sería la población agrupada en distintas muestras. Ahora pasemos a ver la definición de conjunto. Esta es una colección de elementos considerada en sí misma como un objeto. Los elementos de un conjunto pueden ser muy variados, como personas, números, colores, letras, figuras, cartas. Básicamente puede ser cualquier cosa que tenga alguna característica en común con el resto de los elementos del conjunto. Se dice que un elemento pertenece al conjunto si está definido como incluido de algún modo dentro de él. Es decir, que este elemento pueda ser incluido, ya sea categorizándolo de cualquier manera, dentro del conjunto. ¿Y qué es un subconjunto? Bueno, un conjunto B es subconjunto de un conjunto A si B está contenido dentro de A, es decir, que esté dentro de él. Por lógica, un subconjunto contiene una cantidad determinada de elementos del conjunto principal, pues obviamente el subconjunto va tomando elementos del conjunto principal para formarse, aunque no los tome todos. Aquí en el ejemplo podemos ver el conjunto de los números enteros, donde un subconjunto sería los números pares. Es decir, en los números enteros tenemos los negativos y los positivos, y por ejemplo el -2, el 2 y el 4 serían parte del subconjunto de los números pares, que a su vez forma parte del conjunto de los números enteros. También tenemos el subconjunto de los números nones y el subconjunto de los números primos. Por eso se dice que los subconjuntos están contenidos dentro de los conjuntos, y aparte los subconjuntos contienen obviamente elementos del conjunto del cual se formaron. Los elementos de un conjunto son 1. La población, que en combinatoria la vamos a denotar con la letra n minúscula, el cual es el número total de elementos del conjunto a estudiar. Por ejemplo, un conjunto puede tener 10 elementos, 20 elementos, 3 elementos. El número es variable dependiendo de cada conjunto. 2. La muestra, denotada con una R en minúscula, es el número de elementos que tendrá el subconjunto, donde R tendrá que ser menor o igual a n, puesto que el subconjunto está contenido en el conjunto, no puede tener más elementos que el conjunto, lo cual sería ilógico. 3. El orden es la posición donde se ubican los elementos tomados de la muestra. Por ejemplo, aquí en el conjunto ABC, donde A está en la primera posición, B en la segunda posición y C en la tercera posición. Por último, tenemos la repetición, que significa que algún elemento del conjunto N ocupe más de una posición en el arreglo. Por ejemplo, en el conjunto ABC que te muestro en esta gráfica, podría ser AAC, lo cual nos daría que un elemento ocupa más de una posición dentro del arreglo. Otras definiciones importantes, ya que vamos a ver los términos de combinación, variación y permutación, son el significado de estos verbos. Combinar. Combinar es unir o agrupar cosas diversas de manera que formen un compuesto o agregado. Simplemente unir una cosa con otra para al final formar un compuesto o un conjunto más grande. Variar. Hacer que una cosa sea diferente en algo de lo que antes era. Simplemente modificarla de alguna manera, ya sea variando el orden o los elementos que lo componen. Permutar. Variar la disposición u orden en que estaban dos o más cosas. Pues como podrás darte cuenta, permutar y variar son casi sinónimos. Y sí, es cierto,
podrían ser lo mismo, pero en la combinatoria la variación y la permutación se diferencian de una manera específica que te explicaré un poco más adelante. Aquí en el ejemplo de permutar un conjunto con 3 elementos, los cuales son A, B, C, ponemos en la primera muestra A, B y C, donde A ocupa la primera posición, B ocupa la segunda posición y C la tercera posición. Al permutarlo, estamos variando la disposición u orden, es decir, la posición de los elementos dentro del arreglo, el cual sería ACB, donde A estaría en la primera posición, C en la segunda posición y B en la tercera posición, por lo cual ambas muestras serían diferentes. Otro concepto que es muy importante y que aparece bastante en combinatoria pues es el factorial, el cual es el producto de todos los números enteros positivos o naturales desde 1 hasta n. El factorial de un número sería, dado un número n perteneciente al conjunto de los números naturales, definimos n va a ser igual a 1 por 2 por 3 hasta llegar a n-2, n-1 hasta llegar a n, es decir, de 1 a n, donde el símbolo de exclamación sería la notación de factorial. Por ejemplo, si n es igual a 5, 5 factorial será igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo que es igual a 120. El factorial de n representa el número de posibilidades distintas de ordenar n objetos diferentes sin que estos se repitan, lo que sería igual a una permutación sin repetición. La relación entre factorial y permutación. Dado un conjunto finito A de n elementos, el número de todas sus permutaciones es igual al factorial de n. Bueno, y hasta aquí llega el video. La verdad pensaba terminar todos los temas, pero no quiero que el video dure demasiado, así que esta fue la primera parte de los conceptos básicos de la combinatoria.